recibir la palabra? Vamos a ella. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a tomar como base el versículo 22 del Evangelio según Marcos capítulo 7, en donde hemos estado viendo ya por 4 semanas. Hoy veremos el tema número 5 de esta serie que se titula Descubre el inmundo que hay en ti. Y el título de la enseñanza es Los hurtos. Los hurtos. Marcos 7:22 dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Oremos. Señor, muchas gracias una vez más. Nos presentamos delante de ti en gratitud y en expectativa de lo que tú tienes para hablar a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Tú eres especialista en eso, en transformar, no en simplemente arreglar una que otra cosita por allá, sino eres especialista en transformar y hacer las cosas nuevas. Y así, Señor, tú nos has hecho nuevos y día a día nos vas transformando. Que este mensaje sea para nuestra edificación, para nuestra exhortación y todo que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer una aclaración a estas alturas de la serie. Esta serie no tiene como objetivo engrandecer el pecado. Pudiera parecer así. Pudiera ser como que estamos engrandeciendo al pecado para escandalizarnos de él. Y hay iglesias, lugares, grupos, sectas que hacen eso. Hablan acerca del pecado y lo engrandecen de tal forma que salen los oyentes diciendo: uy, qué feos son todos esos pecadores. Gracias Dios te doy porque no soy como uno de ellos. Y como aquel fariseo que oraba en el templo y decía: qué bueno que yo no soy como ellos. Y el propósito de la serie no es ese, sino es que podamos exponernos frente al espejo de la santidad de Dios. Piensa en eso, no lo digo de manera poética, sino que podamos reflejarnos en Dios, en la santidad de Dios. Mira, el único atributo en la Biblia que se resalta, que se habla más de una vez, es la santidad de Dios. La Biblia no dice que Él es soberano, 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 aunque hay muchos que ese es el atributo que es su favorito y lo enfatizan y hacen toda una doctrina. La Biblia no dice que Dios es amor, 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 aunque hay muchos también quienes enfatizan ese atributo y terminan haciendo a Dios un abuelito bueno que deja pasar todo, ¿no? Hay otros, la justicia, ¿no? Justicia, 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 y terminan decapitando a todo el mundo, ¿no? Y aplicándoles castigo a todo el mundo, y es ese énfasis en el pecado, y se van todos y con su pecado así, ¿no? Ay. Pero el único atributo que vemos en la Biblia que se repite es la santidad de Dios. Él es santo, 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 y eso es un énfasis que utilizaban los hebreos y utilizan para que algo quede bien claro. O sea, Dios no es 3 veces santo. Dios es infinitamente santo, y ese es el atributo que el Señor resalta de entre otros, ¿no? Todos giran en torno a su santidad. Dios, si es injusto, ya no es santo. Si nosotros distorsionamos la justicia de Dios o la soberanía de Dios, entonces Dios ya no sería santo. Pero ese es otro tema. Lo que quiero plantear aquí es que el propósito de la serie es que podamos reflejarnos en Dios, en la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos reconocer nuestra condición. No engrandecer el pecado, sino engrandecer a Dios, engrandecer su santidad, y así podamos nosotros reconocer nuestra inmundicia. Acompáñame a Isaías capítulo 6, versículo 5. El profeta Isaías fue el profeta que anunció al Mesías, que anunció el nacimiento del Mesías, que anunció el sufrimiento del Mesías. Fue un profeta usado por Dios. Y ¿sabes algo? Estamos en el capítulo 6 de Isaías, pero los primeros capítulos de Isaías nos muestran a un profeta que denunciaba el pecado, y eso no está mal. O sea, todo profeta, todo predicador ha de denunciar el pecado. No debe de decirles: no, paz, paz, todo bien, todo te va a ir bien. Eso es característica de un falso profeta. Pero un verdadero profeta va a hablar acerca del pecado, y eso hacía Isaías. O sea, iba bien. Él decía: ay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, ay de los que se amanecen borrachos, ay de aquellos. Y estaba denunciando el pecado del capítulo 1 al capítulo 6. Pero aquí en el capítulo 6, el profeta Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor en el templo. Y allí en el templo vio a los querubines, vio que sus faldas llenaban todo el templo, y los querubines decían, dice el profeta Isaías, que decían:
de Dios, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y tuvo ahí él una revelación de la santidad de Dios. Ve a Dios en su santidad. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías al verse en el espejo de la santidad de Dios? En el versículo 5. Entonces dije, hablando Isaías, ay de mí. O sea, primero ay de los otros. Pero cuando él vio la santidad de Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto. Y sabes que para un hebreo, un muerto es algo inmundo. Nosotros lo vemos como, ay, pobrecito. No, un hebreo no se puede acercar a un muerto, no puede tocar a un muerto porque es inmundo. Y él dice, pues yo soy inmundo, yo soy un muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y tú dices, espérame, si Isaías profetizaba. Dice, y Isaías cuando ve al Señor, hace a un lado su don, hace a un lado su ministerio, hace a un lado sus logros y dice, soy un hombre de labios inmundos. Y habitando en medio de pueblo que también tiene labios inmundos, y de algo se jacta un hebreo es de ser del linaje de Abraham, de ser del pueblo de Dios. Somos nosotros lo máximo, somos los elegidos. Pero cuando Isaías se ve ante el espejo de la santidad de Dios, dice, soy de un pueblo inmundo. Y a pesar de todo eso, dice Isaías, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Te fijas la actitud de humildad? ¿Te fijas la actitud y de lo que produce cuando realmente nos encontramos con Dios y con su santidad? No fue hasta entonces cuando Isaías vio eso y lo reconoció, no fue hasta entonces que logró escuchar un diálogo celestial. Tú dices, ¿cómo es eso? Sí, él fue un metiche de alguna manera, ¿no? Estuvo de metiche en un diálogo entre la deidad. Y aquí vemos en el versículo 8 que pregunta a Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por quién hablaba el Padre? ¿Sí? Sino por el Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿No? Es un diálogo entre la divinidad. Entonces dice, ¿quién irá por nosotros? Solo entonces fue cuando Isaías pudo escuchar eso y decir, heme aquí, envíame a mí. Si no tenemos un encuentro con la santidad de Dios, mis hermanos, nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio en la iglesia o en cualquier otro lado, se vuelve ineficaz, se vuelve egoísta y viene a ser, en vez de una bendición, un tropiezo para muchos, ¿no? Por eso es necesario, importante que haya un encuentro, y no es de una sola vez. No, yo ya fui a un encuentro, como algunos tienen ese asunto, ¿no? No, yo una vez, no, es un encuentro cada día con la santidad de Dios, para que podamos escuchar este diálogo. Dios nos está llamando, Él está obrando por todos lados. La pregunta es, ¿nos vamos a unir nosotros a donde Dios está obrando? Y podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. No es, a ver, Señor, yo traigo aquí mi currículum, eso es lo que yo sé hacer, eso es lo que a mí me gusta hacer, y si no me gusta, pues me voy a otra iglesia en donde me dejen hacer lo que me gusta hacer. Eso refleja que no ha habido un encuentro con la santidad de Dios. Dios se revela a nosotros en su palabra, digan su palabra. No en sueños, no en visiones, no por sentimientos, no por corazonadas, como algunos. Esa es su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quiero que Dios me hable? Pues hay que abrir la palabra, y allí sí o sí Dios nos va a hablar, y en ella hay respuesta a todas las preguntas. Y su palabra, mis hermanos, dice Hebreos 4:12, que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que divide, dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez que el Señor nos muestra nuestra condición ahí en su palabra, podemos hacer dos cosas. Hay dos cosas que podemos hacer cada vez que somos expuestos al espejo de Dios en su palabra, su santidad. Una cosa que podemos hacer es justificarnos a nosotros mismos, diciendo cosas como, bueno, pues todos lo hacen. En realidad no soy tan malo. Bueno, en realidad hay otros peores que yo. Y eso es lo nocivo y lo dañino de este tipo de predicación, que lo que hace es engrandecer al pecado, y lo que hace y produce es, no, pues yo no soy tan malo como eso que dijo el pastor. Entonces, bueno, pues mi poquita maldad que tengo, lo que hago es prendo 2 veladoras, rezo 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, o pacto con Dios. Ese es el asunto del pacto con Dios. A veces uno dice, ay, pues qué tonta la gente que cae en eso. No, pues ni tan tonta. Lo que pasa es que ese asunto de pacta con Dios no demanda transformación. Demanda dar algo,
y yo sigo con mi vida, yo sigo con mis planes, yo sigo con mi agenda y solo pacto con Dios, o religión, llámale como quieras. Acuérdate que Jesús les está hablando a los fariseos que creían que con lavarse las manitas ya estaban purificados y si no te las lavabas eras inmundo. La cosa que podemos hacer, primera cosa que podemos hacer es eso, rituales huecos para seguir con mi propia agenda y justificarme a mí mismo por medio de mi ritual, por medio de mi pacto, religión, lo que tú quieras. La otra cosa que podemos hacer es reconocer nuestra condición, reconocer como Isaías, soy un muerto apestoso. Sí, porque los muertos pues huelen mal, ¿no? Por más que los bañen y los maquillen y todo, empiezan a llenarse de gusanos y de podredumbre y quedan huesos y esqueletos, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Eso soy. Es lo que puedo hacer también, reconocer mi condición, renunciar a mi agenda. Y esto de agenda puede ser incluso hasta algo bueno. Bueno, Isaías estaba profetizando, ¿no? Y profetizando bien. Pero cuando vio al Señor dijo, heme aquí, Señor. O sea, hago un lado lo que esté haciendo y tú dime qué es lo que debo hacer. Eso fue lo que hizo Pablo también cuando tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Te fijas? Podemos hacer eso, es decirle, heme aquí, Señor. Y entonces venir a ser parte de su plan. El problema es con este asunto y esta enseñanza del campeón que hay en ti y que tu mejor vida ahora y todo este evangelio de Disneylandia. El problema es que hace al hombre el centro de todo. Son mis sueños, son mis proyectos, es lo que yo anhelo hacer y Dios viene a ser el genio de la lámpara que me cumple todos mis deseos y todos mis sueños. Pero no se trata de un hombre y sus sueños, se trata de Dios y su plan. Y cuando yo reconozco mi condición, cuando yo digo, heme aquí, entonces el Señor me envía a ser parte de su plan, en donde Él está obrando y lo que Él no cambia. Lo que las pandemias no le hacen cancelar sus planes, sus proyectos, las crisis no lo hacen temblar como a nosotros. Cuando empezó el año, nosotros como iglesia hicimos planes, teníamos una agenda de lo que íbamos a hacer en el año. Por cierto, no es nada malo. Pero ¿qué crees? Vino el Señor y nos dijo, ahí están sus planes, bye. Ahí están sus presupuestos, ahí está, bye. Y ahorita estamos así, o sea, Señor, ¿para dónde le damos? O sea, tú dinos. Y eso es bueno. Pero al Señor no se le cancelan los planes, no se le cancelan los vuelos, ni los presupuestos. No, el Señor tiene su plan que no se mueve y no cambia. Así que hacemos bien nosotros en caminar en ese plan, dispuestos a hacer a un lado mis sueños, mis proyectos, mis planes, porque pues no son nada a comparación de su plan. En Cristo nosotros hemos sido justificados, sin embargo, el pecado hemos visto que aún mora en nosotros. Pablo decía, miserable de mí. No decía, qué campeón que soy. Sería miserable de mí, es lo que decía, que pues todavía el pecado mora en mí. Queriendo hacer el bien, hago el mal. Y no quiero hacer el mal, pero pues, no hago el bien. O sea, pues soy miserable, es lo que decía Pablo. Y bueno, nadie le llegamos a Pablo ni a los talones, ¿no? Así que su palabra nos recuerda que seguimos siendo vulnerables. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó registrado eso. Seguimos siendo vulnerables a manifestar esta inmundicia que está dentro de nosotros. Ese es el asunto. Y no es ningún demonio, ningún espíritu que nos tengan que sacar. No, es inmundicia que está en nuestro corazón, que debemos de detectar para poder guardarnos de esto. El Señor nos advierte por medio de su palabra para que podamos guardarnos de estos males y nos da los recursos para derrotarlos. Eso es lo más maravilloso. No es solamente ustedes son unos pecadores y se van todos así. No, somos pecadores, dijo el otro, todos. Pero el Señor nos da los recursos para derrotar el pecado, para batallar con el pecado. La oración del Padre Nuestro dice en una parte, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa esto? Y brevemente te lo explico. No significa que Dios, y si nosotros caemos en pecado, quiero decir, no significa que a Dios le falló algo. Ups, caí en tentación. Uy, Señor, ni modo, me dejaste caer en tentación. No. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el no caer en tentación tiene que ver con tener las herramientas para batallar en la tentación. Así que cuando oramos y le decimos, no me dejes caer en tentación, le estamos diciendo, dame los recursos para poder enfrentar la tentación. ¿Y dónde están los recursos? Acá. Entonces esa oración está garantizada, o le devolvemos el dinero, ¿no? Está resuelto el asunto. El Señor ya tiene allí todo este arsenal, y cuando nosotros le decimos, no me dejes caer en tentación, estamos orando su voluntad y le estamos pidiendo algo que ya el Señor tiene allí para nosotros. El problema es que luego le andamos pidiendo, ay Señor, quiero el iPhone nuevo, ¿no?
Andamos con este tipo de cosas, en vez de pedirle lo que está en su voluntad. No me dejes caer en tentación, dame los recursos para enfrentar este mal, esta inmundicia que está en mí. Y hoy vamos a hablar acerca de los hurtos. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy, tema número 5. Al escuchar hurto, ¿qué viene a nuestra mente? Inmediatamente viene la palabra robo, ¿cierto? Es lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos hurto. Bueno, vamos a hacer esta distinción para ver a qué se está refiriendo Jesús, a qué se estaba refiriendo específicamente. Robo es despojar a alguien de un bien haciendo uso de la fuerza. Eso es robo. Quitarle algo a alguien haciendo uso de la fuerza, de la intimidación, ¿sí? Amenazar con una pistola o con un arma y quitarle algo. Eso es un robo. En la Biblia, para esa palabra robo se utiliza la palabra harpaje en el griego. Significa rapiña. Se utiliza el verbo harpazo, que es arrebatar, es llevarse por la fuerza. Y es la misma palabra que vemos en Tesalonicenses acerca del arrebatamiento de la iglesia. No habla de un rapto, sino habla de un arrebatamiento. La palabra correcta es arrebatamiento, no rapto. Y es que el Señor va a venir por su iglesia y va a arrebatar por la fuerza, por encima de quien se oponga. Decíamos que Dios va a cumplir su plan, ¿cierto? Y no hay nadie que lo pueda oponer, no hay nadie que pueda intervenir y estorbar los planes de Dios. Así que por encima de quien esté, no va a decir el Señor, es que son las elecciones, no voy a ir todavía porque hasta después de las elecciones. No. El Señor por la fuerza va a venir y se va a llevar a su iglesia. ¿Cuántos se van a ir con Él? Yo sí me voy a ir con Él. Está como, bueno, lo está pensando. Eso es harpazo, arrebatarse, es llevar por la fuerza. Te doy un ejemplo de robar, de robo, este asunto. La parábola del buen samaritano, tú te la sabes, ¿no? En el Evangelio de Lucas. Dice la palabra que un hombre iba en el camino y no eran caminos como los de ahora, eran caminos peligrosos, había muchos riesgos en el camino, uno de ellos eran los ladrones. Entonces vinieron estos ladrones, golpearon a este hombre, le quitaron todo lo que tenía, haciendo uso de la fuerza y lo dejaron allí medio muerto, ¿no? Eso es un robo. Otra manera de robar, y en este término que estamos usando, de harpazo, está asociado con el secuestro. Y vemos en Éxodo capítulo 21, versículo 16, la condena para el secuestro. Secuestrar es robarte a un hombre, robar a una persona, o sea, a la misma persona, a cambio de un rescate, etcétera. Los que somos de la frontera mexicana sabemos bien de qué se trata este asunto, ¿no? Eso ha sido pues algo que ha afectado mucho el tema del secuestro. Y sabes que de todas las modalidades de robo en la ley, la única que da pena de muerte, ahí en Éxodo 21, 16, es el secuestro. O sea, si alguien se robaba otra cosa, había maneras, castigos, etcétera, pero el único que pagaba con la vida de manera irremisible era el secuestrador. Y allí la justicia de Dios nos da una idea, ¿no? Para los que legislan. ¿Por qué hay tantos secuestros? Pues porque salen los secuestradores, no les hace nada, no les pasa nada, pagan una multa, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en México cuando elevaron la condena para el secuestro? Bajó el secuestro. Pero si la elevaron al nivel de la Biblia, creo que bajaría todavía mucho más. Pero bueno, estamos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, etcétera, ¿no? Otra manera de robar es la extorsión. ¿Qué es extorsión? Bueno, a lo mejor te vino a la mente las llamadas que te hacen, tenemos a tu primo, ¿no? Y tú de volada te asustas, ¿no? ¿A quién? ¿A Juan? Sí, aquí tenemos a Juan. Y ya te bajaron, te extorsionaron, ¿no? Porque te dicen, y si no nos depositas en Western Union, ahora te vamos a torturar y te oyes, según tú al primo, y dices, ay, no me peguen, ¿no? Y todo eso es una extorsión. Extorsión es obligar a una persona a través de la utilización de violencia o de la intimidación a realizar un acto o a omitir un acto con ánimo de lucro. O sea, esa persona quien te está extorsionando desea quitarte el dinero y te está intimidando o amenazando. Esto en un caso ficticio. Nunca le reveles el nombre, por cierto, entre paréntesis, ¿no? Si te llaman así, no des información, ¿sí? O sea, son gentes que están dedicándose a eso y saben cómo sacarle la información, pero tú no des ninguna información. Aunque eso también está en el corazón del hombre, el robo, todo esto, el secuestro, la extorsión. Esto está en el corazón del hombre. A lo que Jesús se refiere específicamente es al hurto. Una cosa es robo, lo que vimos, pero Jesús se está refiriendo específicamente al hurto. ¿Hurto qué es? Hurto es despojar a alguien de un bien sin uso de la fuerza, sin intimidación al propietario. Eso es hurto. ¿Te fijas? Son dos cosas distintas. Jesús para esta palabra usó la palabra griega klepto.
¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra, clepto? Bueno, hay otra que seguramente sí la has escuchado, cleptomanía. ¿Sí la has escuchado esa? Cleptomanía es una palabra que viene de clepto, de hurto. Y ya ves que el hombre tiende a llamarle al pecado enfermedad. Entonces, al que dice, se roba algo, le dicen, no, es que eres cleptómano. No eres ladrón, eres cleptómano. Sí, es que yo no supe, yo me lo robo y no supe, yo no me doy cuenta cuando robo. Ah, está enfermito, es cleptómano. No, la Biblia no dice eso, dice que eres un ladrón, no es una enfermedad, es una inmundicia que está dentro del corazón del hombre. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para ponerlo todavía más interactivo, más dinámico. Escucha bien lo que voy a preguntar. Levante la mano quien aquí nunca ha hurtado algo. Nunca ha tomado algo que no le pertenece. Levanta la mano quien no lo ha hecho. ¿Sí? Ay, qué honestos son, qué bueno. Qué bueno. En la primera reunión igual, o sea, no falla. Y qué bueno, digo, ay Señor, qué bueno que hizo efecto la adoración. Porque seamos honestos, todos hemos tomado por lo menos del chicle, de la tienda, ¿verdad? O algo hemos tomado que no nos pertenece, ¿no? Y después de que escuchamos esta enseñanza, pues bueno, vamos a tener todavía más luz, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria, algo así, se acabó la clase y yo vi que uno de mis compañeros dejó su chamarra abajo del mesabanco, ¿sí? Entonces yo vi que estaba ahí y se fue y dejó su chamarra allí, ¿no? Entonces pues yo me quedé ahí como bien estudioso, que todavía, ¿verdad? Y cuando se fue, usted sabe qué hice, ¿no? Agarré la chamarra y la tomé, una chamarra que no era mía. ¿Qué crees? Cuando se enteró mi padre de lo que yo hice, híjole, tú vas a decir, le pegó. No, es que ya me había pegado demasiado, ya era disciplina terrible, yo era terrible en la secundaria, ¿no? Pero mi papá lo que hizo fue que habló con un amigo de él que trabajaba en la prisión y acordó con él para que me arrestaran. ¿Qué tal? En la secundaria. Y su amigo, pues buena onda, no me dio tehuacanazo, ni tampoco así me dio una calentadita ni nada. Lo único que hizo fue darme un tour por la prisión, ¿sí? Me dijo, vente. Y yo iba así, todo intimidado, ¿no? Todo asustado. Pues ahí veía a los malandrines, ¿no? Así, no como en las películas, ¿no? Yo creo que me llevó a la sección más peligrosa del penal, ¿no? Y pues me llevó y me dio un tour y después cuando salió me dijo, ya tú sabes si quieres seguirle con ese rollo. Le digo, no, está todo aterrorizado, ¿no? Obviamente mi papá lo arregló con él, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ahí se me quitó lo cleptómano. Asunto arreglado, ¿no? Asunto arreglado. Esto comprueba que lo traemos dentro, mis hermanos. Este asunto lo traemos dentro de nosotros. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hijo, eso no te pertenece. Me lo encontré, o sea, ¿cuál me lo encontré? No, si no es tuyo, no lo agarres. Y eso es ley. O sea, si algún día te encuentras un celular o ves un celular ahí, si no es tuyo, no lo tomes o devuélvelo en donde estés, en Walmart, llévalo y regrésalo porque es de alguien, no es bendición. No es aleluya, me lo encontré, no. Porque los policías dicen que si tú te encuentras algo que no es tuyo y lo tomas, lo estás robando. No es me lo encontré, es me lo hurté. ¿Sí? Entonces, y hay castigo para eso, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando es que esto lo traemos dentro de nosotros, nadie nos lo tuvo que enseñar porque ya viene de paquete en nosotros. La mayoría de los psicólogos dicen que debemos de amarnos a nosotros mismos. ¿Has oído eso? Es un principio de la psicología. Es que hay que amarnos a nosotros mismos. Y mira, digo esto porque Jesús dijo que ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. De hecho, la esencia del hurto es precisamente amarnos más a nosotros y amar menos a la otra persona. Esa es la esencia del hurto. Romanos capítulo 13, versículo 9, ahí vemos esto que te acabo de decir. Vemos que el hurto es una muestra de que el que hurta se ama demasiado a sí mismo y ama menos a aquel a quien le está quitando lo que le pertenece. Romanos 13, 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí Jesús está diciendo, ya te amas demasiado a ti mismo, por eso adulteras, porque te amas demasiado a ti mismo. Ya te amas demasiado a ti mismo, por eso matas en todas las modalidades que vimos la semana pasada. Ya te amas demasiado a ti mismo, por eso hurtas, por eso dices, es que eso me pertenece, eso lo debería de tener yo.
no dirás falso testimonio, etcétera. Todo esto tiene que ver con amarnos a nosotros mismos. Así que más bien hay que amarnos menos a nosotros mismos y preferir el bien del otro. Entiendo, los psicólogos tienen un límite, hasta ahí les da. Es que se tienen que amar a ellos mismos. Mis hermanos, el Señor va hasta la raíz porque Él nos conoce. Aún el que está en depresión se ama demasiado a sí mismo. Se ama tanto a sí mismo que espera que todos estén alrededor de él echándole airecito. Y si no, nadie me quiere, ¿no? Sí, eso es, no necesita amarse a sí mismo. Lo que necesita es renunciar a exigir la atención para él y empezar a amar y empezar a dar. Por supuesto, desde el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Déjame hablarte de una familia de los hurtadores. ¿Quieres verla? Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 27. Vamos a ver varios miembros en esta familia quienes participaron del hurto. Y se trata de la descendencia de Isaac. Y tú debes de conocer por lo menos a los hijos de Isaac, a Jacob y a Esaú. Quédate ahí en Génesis 27. Ahorita vamos a ir viendo algunos pasajes selectos y mientras yo te voy recordando cosas que tú ya sabes. Jacob era el hijo de Isaac. Su nombre significa el usurpador y eso ya nos da una idea, ¿no? Este Jacob le ofreció a su hermano Esaú, a su hermano mayor, un guiso rojo. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos dicen que es un plato de lentejas, pero era rojo, así que podía ser menudo, podía ser pozole, no sé, ¿no? El pozole rojo, ¿no? Por supuesto. Pero le ofreció un guiso rojo a cambio de la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Qué representaba la primogenitura? Representaba mucho. Entre los hebreos, al igual entre los otros pueblos de la antigüedad, el primogénito de los hijos gozaba de muchísimos privilegios, principalmente en cuanto al reparto de la herencia. La primogenitura involucraba, ¿sabes qué? Preeminencia y autoridad. O sea, no solo bienes materiales, sino el primer lugar y la autoridad entre los hermanos. Aún en la vida del padre, el primogénito era el jefe, por decirlo así, en ausencia del padre. ¿Qué te parece? Cuando el padre moría, el primogénito recibía doble parte de la herencia. Y eso está en Deuteronomio 21, 17 y en otras partes de la Escritura. Por lo general, el primogénito heredaba no solo esto, sino que heredaba el rango, heredaba la situación y las prerrogativas o el derecho que el padre tenía sobre los hermanos. En otras palabras, el primogénito se convertía en el jefe de la familia, en el jefe de la tribu. ¿Y qué hizo Esaú? A todo eso que yo te acabo de decir, dijo, haz de un lado y échame mi pozole, ¿no? Échame mi guiso rojo. O sea, pensando únicamente en la satisfacción momentánea, en la satisfacción temporal y haciendo a un lado todas las bendiciones, como muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Cambiamos la bendición de Dios, cambiamos el gozo en el espíritu por satisfacerme a mí mismo, y es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué ocurrió? El padre de Jacob, Isaac, el padre de Esaú también, se hizo viejito y pues fue haciendo todo lo que las personas que envejecen hacen, y es tratar de ordenar cosas, ¿no? Tratar de poner cosas en orden. Por cierto, no deberíamos de esperar a envejecer para arreglar cosas en nuestra vida, como el testamento y todas estas cosas, ¿no? Pagar deudas y cosas así. Pero él envejeció y dijo, pues voy a arreglar todo esto, voy a prepararme para bendecir a mi hijo Esaú, el mayor, a quien le corresponde la primogenitura. Al parecer había pasado tanto tiempo que ya se les había olvidado, por lo menos a Isaac, se le había olvidado esa transacción que hicieron sus hijos, en la cual su hijo mayor le cedió la primogenitura a Jacob, el hijo menor. Ya se les había olvidado, pero ¿qué crees? A Jacob no se le había olvidado, no se le había olvidado eso. A la mamá de Jacob, a Rebeca, tampoco se le había olvidado este asunto de la transacción que ellos habían hecho. Así que ellos hicieron un plan. Dentro de este plan, lo que ellos querían hacer en realidad era hurtar la bendición del padre de manera oficial. ¿Qué hicieron? Disfrazaron a Jacob como Esaú. Dijeron, ¿sabes qué? Ahorita los disfraces están en clearance porque ya pasó Halloween, entonces vamos y vamos a comprar un disfraz de Esaú, y lo disfrazaron. Él era muy velludo, así que como ya Isaac estaba bastante ciego, no veía bien, solo podía tentar, y tentó a su hijo y dijo, no, pues si está velludo, aunque huele diferente, no huele a león como siempre huele mi hijo, se huele muy como a Carolina Herrera, huele rico, pero bueno, lo bendijo, ¿no? Y después de tocarlo, ¿qué ocurre? Que después llega el verdadero Esaú
se da cuenta de lo que había ocurrido y en Génesis 27:34 expresa esto. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y hurtó tu bendición, la primogenitura y todo lo que ella representa. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, el usurpador, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición, ha hurtado mi bendición. ¿Qué ocurrió? Pues Jacob, como obviamente no obró de manera honesta, salió huyendo. Los que obran de manera deshonesta, desleal, salen huyendo, ¿sí? No enfrentan el asunto, no enfrentan las consecuencias, sino que salen huyendo como buenos cobardes. Y esto fue lo que hizo Jacob. Salió huyendo hacia Padán Aram, a casa de su tío, hermano de su madre, llamado Labán. El tío Labán era viejo lobo de mar. Ahí en Padán Aram, el usurpador, el hurtador, se encontró con el papá de los pollitos, con el papá de los hurtos. ¿Qué ocurre cuando llega Jacob? Se enamora de Raquel, la hija menor de su tío Labán. Así que hicieron un trato. Jacob trabajaría 7 años por ella y Jacob cumplió su parte. Ahora, déjame decir algo rápido acerca de este tema de intercambio financiero. En aquel tiempo se acostumbraba que toda la familia participaba en las tierras y en los bienes de la familia, ¿no? O sea, si tenían 2 animales, pues alguien tenía que cuidar y alimentar a esos animales, y obviamente una sola persona no podía hacerse cargo de eso, de las tierras, etcétera. Por eso tenían muchos hijos, por eso tenían mucha descendencia, para que entre todos pudieran administrar y cuidar los bienes que tenían. Entonces, resultaba que cuando una de las muchachas, de las hijas, salía del hogar, como también las hijas participaban en todo lo que tenía que ver con la tierra y con los animales, cuando una salía de la familia, pues eso le representaba una pérdida al padre de familia. Alguien tendría que ocupar esa posición que tenía la hija, que ahora va a formar otra familia, porque es lo que dice la Biblia, ¿sí se acuerda? Dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, bye. Entonces alguien tendría que ocupar esa posición y tendría que contratar a alguien para que ocupara esa posición. Por eso el novio lo que hacía era pagar una dote, pagar un precio para que se pudiera compensar ese bien. Así que vemos este asunto de que lo que hace Labán con Jacob es decirle: ¿sabes qué? Pues vas a trabajar 7 años por mi hija. En la mañana me dijeron más o menos cuánto es el salario mínimo aquí en Estados Unidos, son $30,000 al año, según lo que me dijeron, ¿no? Pero vamos a tomarlo como que es así, aquí en Texas, poniéndole números nuestros. 30,000 por 7, ¿cuánto es? $210,000. Y no creo que hice la cuenta, me dijeron en la mañana. $210,000 fue lo que trabajó o lo que le pagó Jacob a su tío Labán por su hija. ¿Qué ocurrió? Bueno, él cumplió su parte. Imagínate, 7 años sin goce de sueldo, 7 años, está grueso. Ahorita con la pandemia ya les anda algunos, ahora imagínate por 7 años. Él cumplió su parte y el día de la boda resulta que no recibió a Raquel, a la hija menor, sino a la mayor, a Lea, a la de ojitos pispiretos, así le llama la Biblia, ¿no? De ojos chistosos, ¿no? Algo así. Así que pues esto fue un shock para él, ¿no? Y Jacob se da cuenta, y después ya de la noche de bodas que se da cuenta, va con su tío y le reclama. Y en el capítulo 29 de Génesis, ya que estás ahí, chécalo conmigo, Génesis 29, 26. Después de que le reclama Jacob a su tío Labán, Labán le respondió: no se hace así en nuestro hogar, que se dé la menor antes de la mayor. O sea, no le mintió, simplemente le ocultó información, no le asaltó, no le robó, simplemente le ocultó información para sacar un beneficio y utilizó la ley a su favor. Y así que hizo esto, ¿no? Lea no tenía pretendientes, ese es el asunto. ¿Sí? Así que el que no tuviera pretendientes le representaba a él pérdida por esos $210,000 mínimo, ¿verdad?, que costaba su hija. Así que la ganancia para él eran los 7 años que Jacob trabajó para él y luego los otros 7 años. O sea, por todos lados tuvo ganancia. Sacó a la hija que no salía y tuvo el trabajo y lo que le produjo. Porque mira,
el trabajo de Jacob no representó solamente $210,000. Él, dice la palabra, que produjo mucho, le trajo mucho beneficio y prosperidad a Labán, porque era un hombre dedicado y trabajador. Y esa no fue la única vez que el viejo lobo de mar, el viejo hurtador, Labán, engañó a Jacob. Dios le habló a Jacob y le dijo que saliera de allí y que volviera a la casa de su padre, que volviera a la tierra de Canaán con su familia. ¿Qué debía de hacer este hombre? Debía de comunicarles y darles la noticia a sus esposas, tanto a Raquel como a Lea, de lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces vemos cómo en el capítulo 31 les da esta noticia. Vamos ahí, Génesis 31, versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. En el versículo 1 de ahí del capítulo 31 vemos cómo los hermanos se quejaban de que Jacob estaba prosperando. Y decían: no, es que esa prosperidad que tiene Jacob nos corresponde a nosotros. Y su actitud cambió. Y esto nos habla de envidia, ¿no crees? Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. O sea, no me transía yo nada, Dios ha estado conmigo, Dios me ha prosperado, Dios ha bendecido mi trabajo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre, ¿qué ha hecho? Me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. ¿Qué hacía Labán? Labán le prometía ganancia a Jacob y le decía: mira, si esto prospera, va a ser todo lo que salga de ahí va a ser tuyo. Pero sabía que no iba a prosperar. Y como Dios estaba con Jacob, eso prosperaba y después se la cambiaba. Y le decía: no, eso no, mejor esto. Ok, está bien. Y le daba otra cosa, otra labor que tuviera pocas posibilidades de éxito. Y Dios estaba con él y lo prosperaba. No, Labán venía y le decía: no, ahora no. Y así 10 veces. ¿Qué tal? Es como que en tu trabajo te van bajando el sueldo. ¿Cuántas aguantas? ¿2? ¿1? Bueno, él aguantó 10, ¿qué tal? Y continúa diciendo Jacob a sus esposas: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Lea y Raquel también fueron hurtadas por su propio padre. ¿Qué tal? En el capítulo 31 también, en versículos 14 al 15, te lo leo en la traducción lenguaje actual, vemos la respuesta de ellas. Raquel y Lea le respondieron: nosotras no podemos ya esperar que nuestro padre nos dé ninguna herencia, pues nos considera unas extrañas. No solo nos vendió como cualquier mercancía, sino que también se aprovechó de lo que trabajaste por nosotras. ¿Qué tal? Como dije, era una costumbre este tema de la dote, de lo que se daba. El padre recibía una cantidad por el hueco que iba a dejar la hija al salir del hogar. Pero al final, hermanos, dice la palabra: no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Al final del día, el padre daba una herencia y repartía una herencia a los hijos. Y entre esa herencia que repartía iba lo que habían pagado por ellas, o sea, la dote que habían dado por las hijas. Pero ¿qué veían Raquel y Lea? Mi papá ya se quemó toda la lana, ya se quemó todo el dinero, se lo gastó, hasta lo que tú trabajaste para comprarnos, de darnos como dote, pues ya se lo gastó también. Y esto a ellas les pegó en lo emocional, porque mi papá nos está tratando, decía, como si fuéramos vacas o como si fuéramos chivas, ¿no? O sea, nos ve como mercancía. Labán se lo gastó todo, es lo que dice. Y se aprovechó de lo que trabajaste por nosotras. Mira, ¿qué ocurrió? Porque obviamente lo que empieza mal, pues no termina bien, ¿no? Jacob emprendió la huida de regreso a Canaán. Y antes de emprender la huida, Raquel, con este sentimiento en su corazón de mi papá nos trata como si fuéramos animales y nos vendió como mercancía, ella dice: pues ya nos vamos, ¿qué me llevo? Pensó: me voy a vengar. Ella decía: algo de aquí me pertenece. O sea, ella pensaba: es justo que yo me lleve algo. Así que, ¿qué hizo? En el versículo 19 del capítulo 31 vemos cómo ella hizo esto para vengarse de su papá y para llevarse aunque sea algo, quitarle por lo menos algo de lo que según ella le pertenecía. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, había ido a chambear. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué tal? O sea, no solo Jacob le hurtó la primogenitura a su hermano y la bendición, no solo Labán hurtó
a Jacob una y otra vez, 10 veces, sino que también la hija pues estaba en este contexto y en esta vida de todos los que hurtan, así que pues bueno, cada quien agarra lo que pueda, ¿no? ¿Qué es lo que representaban los ídolos? O sea, no creas que ella se llevó los ídolos porque dijo, qué bonitos están. No, a ella en realidad no le importaba lo religioso. Lo que ella quería era recuperar algo de lo que le pertenecía. En la cultura de ellos, los ídolos representaban las propiedades que ellos tenían. Eran como los títulos de las propiedades y de los terrenos que ellos tenían. Representaban la fortuna y la prosperidad de la familia. Por lo visto, Labán ya se había gastado toda la lana, pero le quedaban tierras. Entonces ella dijo, ya no hay lana que sacarle a mi papá, por lo menos me llevo el título de las propiedades y de los autos, así que se los llevó todo esto. Ella seguramente pensó, como este aforismo que se conoce, ¿no? Hasta películas, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Pero eso no dice la Biblia, hermanos, por favor. Ella pensó así. Y tú dices, wow, qué familia, ¿no? ¿Qué familia de los hurtadores? Se deberían de apellidar Jacob Hurtado, Labán Hurtado, Raquel Hurtado. Sin embargo, aunque vemos la familia, dije que no tratamos de magnificar el pecado para que nosotros nos sintamos, uy, qué fea familia. No, nosotros sí somos súper honestos. El hurto, mis hermanos, es más común de lo que nos imaginamos. Es más común de lo que podamos pensar. Vamos a lo práctico. Abróchese el cinturón. Te voy a dar algunos ejemplos de hurto, por ejemplo, en lo familiar, en la familia. Hijos que así como esta muchacha Hurtado, toman cosas de los papás sin su consentimiento. En el matrimonio, estoy hablando en lo familiar, en el matrimonio, según la primera carta a los Corintios, tema que ya vimos, si le interesa, escuche el capítulo 7 cuando lo estudiamos. Según la palabra, la pareja, el matrimonio, los esposos, tienen una deuda de amor. A esto le llama el deber conyugal. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Cuando uno de los dos se niega a cumplir con el deber conyugal, la palabra nos dice que está hurtando al marido. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, da un mandamiento el apóstol Pablo a los casados. Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Sí? Está hablando de esta deuda de amor, este deber conyugal. La palabra negarse, que aparece ahí, neguéis, es la palabra apostereo. Apostereo tiene que ver también con apostasía. No es algo bueno, para que me entiendas, ¿no? Se traduce como hurtar. Dice, no se hurten el uno al otro, porque cuando la esposa le niega el cuerpo que le pertenece a su esposo, está hurtándole algo que le pertenece. ¿Cobra sentido o no? Y eso ha quedado bien claro aquí entre nosotros, por eso hay tantas presentaciones de niños, ¿no? No tengo que hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Otro ejemplo de hurto en el matrimonio, en la familia, es por ejemplo cuando la esposa contrae una deuda sin consultar con el esposo o hace alguna compra sin consultar con el esposo. Y a lo mejor tú estás pensando, bueno, nosotros tenemos cuentas separadas y yo te tengo que hablar lo que dice la palabra. Y la palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, igual a una sola cuenta. ¿Qué te parece? O sea, esa onda de que no, tú tu lana y yo mi lana, pues ¿qué son roommates o qué pasó? ¿No? O sea, es una sola carne, una sola cuenta. Y esto, mis hermanos, a lo mejor tú tienes tus argumentos, pero por eso yo te puse un argumento más alto del que tú puedas tener o el que yo pueda tener, y es la palabra, ¿no? Así que cuando, hablando de este contexto, tenía que plantearlo, ¿no? Porque si no, no cobraría ningún sentido. En este contexto en el cual las parejas son una sola carne en todos los sentidos, vemos cómo la mujer a veces toma ese tipo de atribuciones y dice, le voy a comprar esto, pero no le voy a decir a mi viejo, ¿no? Y no estoy hablando de comprar unos chicles, ¿no? Estoy hablando de compras grandes. Entonces compra algo y ya ves que a toda tienda donde vas te dicen, no quiere aplicar para la tarjeta de quién sabe qué, y se te meten y aplicas y sacas un crédito y etcétera, pero no le dices a tu esposo. ¿Y qué pasa? Que llega el bill y escondes el bill, ¿no? Y lo escondes y esto qué, no, nada, ¿no? Bueno, eso es hurto en el matrimonio. Y sabes que cito estas dos cosas porque esas son las dos cosas principales por la cual ocurren los divorcios. ¿Sí o no? Las dos causas principales de divorcio, las más comunes, es sexo y dinero. Pero la palabra nos da la respuesta, y aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Para qué? Para nuestro propio bien, para que haya menos problemas, para que haya menos divorcios y para que los pastores demos menos consejería. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, no? Y no nos estamos negando a darla, si la necesita con todo gusto. Pero aquí el Señor nos responde muchas cosas y lo estamos viendo.
También vamos a dejar de lado a las familias y a los matrimonios, ¿verdad? Muchos dicen gloria a Dios, pero todavía sigue. Por ejemplo, están aquellos quienes proveen información falsa en sus aplicaciones para recibir beneficios del gobierno. ¿Qué tal? No, resulta que los que están en una sola carne y aleluya y levantan las manos y a lo mejor hasta sirven o pretenden servir en la iglesia, resulta que ante la aplicación de X beneficio están divorciados, están separados. Para recibir beneficio, ¿verdad? No, viejo, ni te conozco, ¿eh? Si viene la trabajadora social, te vas a dar la vuelta por ahí, ¿no? Vete a platicar con el pastor mientras vienen acá a hacer el asunto, ¿no? Están aquellos quienes también proveen información falsa para recibir beneficio de la tarjeta dorada y todo este asunto. Bueno, también, mis hermanos, eso es hurtar. ¿Qué tal con el gobierno? Evadir impuestos o mentir en las declaraciones de impuestos, poner hijos de más. Es que lo quiero como un hijo y lo pones ahí en el income tax para que te llegue más, ¿no? Esto, mis hermanos, es hurtar. Mentir en las declaraciones de impuestos o en lo que ganamos también es hurtar. Por ejemplo, tienes allí el varón que es contratista, que hace trabajos de 10,000, de 20,000 y se jacta de ello, pero resulta que ante el IRS él es un fantasma, ¿sí? Es angelito, nomás no aparece. La única que aparece es la esposa y dice que, no sé, limpia casas o vende algo y declara algo bien mínimo ante el gobierno. Pero los dos, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es hurto, mis hermanos. Jesús dijo, dad a César lo que es del César, ¿cierto? En Lucas 20:25, por si quieres anotar y corroborar para que veas que no estoy poniéndole de mi cosecha. También en Romanos 13, versículo 7, el Señor dijo, pagad a todos los que debéis, y a los que le deben dicen amén, ¿no? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. O sea, traducido a nosotros es lo de la iglesia, lo del IRS, al IRS. Al que respeto, respeto. Y eso va para esposas, para hijos, para todos a quienes nosotros mismos les debemos un respeto. Bueno, dice la palabra, tienen una deuda de respeto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y la palabra nos dice claramente a quienes hemos de honrar y respetar de una manera especial, ¿no? Otra manera de hurtar es por medio de negocios fraudulentos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos por ahí, no? A lo mejor has sido víctima de alguien quien te vende algo que realmente no funciona. Te dice, mira, aquí está el iPhone, está impecable, no le falla nada, nomás lo tienes que cargar y ya, pero ahorita me urge, dame $100. Y tú, ay, sí, vas y empeñas, quién sabe qué, le compras el iPhone y después ni prende, ¿no? En vez de manzanita le sale una pera. Entonces, ¿cómo es este asunto, no? Eso es hurtar, el vender cosas que no funcionan como si funcionaran. Vender, ahí te va, productos que prometen ponerte como varita de nardo. Nomás tómate esto, cómete tu pizza, tómate tu coca, tu hamburguesa, no hagas nada, quédate todo el día viendo Netflix y te vas a poner así delgadito. Nomás tómate estos polvitos mágicos, ¿sí? Bueno, eso también es hurto porque bien tú sabes que no funciona. Tú ya te lo tomaste, no te funcionó, pero quieres venderlo. Bueno, eso es hurtar. Otra manera de hurtar es pidiendo cosas prestadas y no devolviéndolas, ¿no? Y el clásico ejemplo del libro. Ahí te va, hermano, este libro está bien bueno. No, sí. Nunca lo volviste a ver, ¿no? Yo por eso mejor se los mando en PDF. Y ahí ¿no? Los que he comprado yo se los mando. Está bien, lo comparto, está bien, no pasa nada. Pero no solo eso, hay otras cosas que a veces se piden prestadas y que no se devuelven, a veces hasta en la iglesia, ¿no? No sé, manteles o a ver qué, ¿no? Los pides prestados y no los usas y nunca los devuelves. Solicitar servicios, por ejemplo, contratar a alguien, ¿no? Para algún servicio y no pagar lo acordado. ¿Qué tal? También es una manera de hurtar, de que contratas a alguien y después le encuentras algo por ahí, para no pagar lo acordado. Y eso es hurtar también. Otro lado también está prestar un servicio y no cumplir, o sea, hacerlo mal o no entregarlo en la fecha que acordamos sin justificación alguna. No, al fin que es brother y me aguanta, no hay problema. No, mis hermanos, eso es hurtar. Si te contratan para pintar una pared y es brother y le hiciste un descuento, píntala bien. O sea, algo que me enseñó un tío mío que era músico y esa fue mi profesión, me decía, mira, cuando hagas un trabajo de música, hazlo bien. Si no te pagan lo que tú crees que merecías que te pagaran, de todas maneras, hazlo bien, porque alguien lo va a escuchar y va a decir, ¿quién hizo eso? ¿Sí? Entonces, lo mismo aplica en cualquier otra profesión. Nadie va a saber si cobraste la mitad o si no cobraste o si saliste poniendo por el trabajo que hiciste. Hazlo bien. Y eso es un buen principio para hacerlo, ¿no? Es hurtar cuando prestamos un servicio y no cumplimos como debe de ser.
¿Qué tal en el área laboral? Yéndonos más a profundidad. En el área laboral también hay hurtos. Por ejemplo, patrones quienes retienen el sueldo a los empleados. ¿Qué cree, compadre? Pues no salió el cheque. No salió el cheque, pues no hay pago. Entonces, ok, pero ya trabajé. No, pues no, ni modo, no han pagado. Y otra semana, y otra semana, y otra semana, y así. Y nomás nunca aparece. Pues no pagaron, ok. Bueno, si tú tienes una empresa y no te pagan, págale a tus empleados. Es lo primero que hay que hacer, pagarles a los empleados. Y sin importar si te pagaron a ti o no. Es un compromiso que tienes, y no hacerlo es hurtar. Aquellos quienes tienen empleados y no les pagan horas extras, por ejemplo. Hermanos, es la ley. O sea, estamos en Texas, sí somos ciudadanos del reino, pero estamos en Estados Unidos, en Texas, y aquí el que trabaja horas extras se le tiene que pagar como dice la ley. No le estás haciendo ningún favor, te voy a pagar overtime. No, pues te toca hacerlo. Si tú necesitas contratar overtime a alguien, pues hay que pagarle lo que manda la ley. ¿Sabes que hubo un restaurante aquí en Houston? No voy a decir el nombre porque ya lo arreglaron el asunto, ¿no? Un restaurante mexicano que tenía como empleados, obviamente, a latinos, pero resulta que no les pagaba horas extra, ni les daba sus beneficios que le correspondían por ley. Bueno, obviamente ellos tuvieron que arreglar eso y tuvieron que darle hasta el último dólar a cada empleado que no le habían pagado su tiempo extra. Así que al final les resultó a ellos como ahorro, ¿no? Estuvo bien, pero qué mala onda que entre hispanos nos hagamos eso, y sí se da. O de plano hay quienes no les pagan y le dicen, pues no te voy a pagar. ¿Y qué vas a hacer si ni papeles tienes? Qué horrible eso, ¿no? Qué horrible es eso, es hurtar. Qué horribles los empleados así, los trabajadores, los jefes, perdón, así. Pero están, ahora sí, los empleados. También los empleados hurtan a sus empleadores. Cuando, por ejemplo, llegan tarde. ¿Qué tal? Uy, llegan tarde y se van temprano. Y si le vas sumando de tiempo allí, ya al mes, ya time is money, y ya pues están llevando una lana ahí que están hurtándole porque el jefe les está pagando las 40 horas. Y resulta que ya si lo sumas, no fueron 40, fueron 39, ya con todas las llegadas tarde y las salidas temprano. Aquellos empleados quienes en vez de trabajar se la pasan en el Face, ¿verdad? Están ahí dándole cuerda, ¿no? Y ya están ahí. Mira, yo he estado en trabajos en donde de plano empleados están viendo Netflix en el trabajo. Y yo he pasado a veces, no voy a decir dónde trabajaba antes, pero he pasado y ¿no quieres que te traiga unas palomitas, brother? O sea, de plano, con los pies hacia arriba viéndole, riéndose. No, o sea, un descaro. Bueno, eso es hurtar. O pasártela en el baño. Oye, ¿dónde está fulanito? Lo necesitamos para tal cosa. Está en el baño. Hostia, toda la vida tiene diarrea este brother, todo el tiempo está en el baño. O tomar propiedad de la empresa, ¿sí? Que no les corresponde, por mínima que sea. O sea, es que es un bolígrafo, es una pluma, pues no te pertenece. O sea, te la dan para que escribas lo de la onda del trabajo. No es de que, te la lleva, está re bonita, ¿no? No, es de la empresa. Ay, pero tienen 20,000 plumas ahí, bolígrafos en la bodega. Pues sí, pero no es tuya, no es para tu uso personal. O decir, por ejemplo, que trabajaron más horas de las que realmente trabajaron, ¿sí? Trabajé 40, pero ponle ahí que 60, hombre. No pasa nada, todos hacen así. Y te llega y traes tus diezmos al Señor, aleluya, ¿sí? De lo hurtado. O por ejemplo, malgastar el dinero de la empresa si eres de los que administran y sin justificación alguna. ¿Sabes qué? Eso quién sabe cuánto lo que cueste, y échale 3, y sin justificación alguna. Hay cosas que se necesitan en las empresas, pero es más inteligente tratarlo como si fuera tu propio dinero y buscar la mejor opción, buscar el mejor precio. No decir, al fin que no es mi dinero, pues no importa lo que cueste. No, eso es hacer mal uso de los ingresos de la empresa sin justificación alguna. Y ese fue el caso, por ejemplo, del mayordomo infiel en Lucas, la parábola que habló, en Lucas 16, 1 al 8. Aquel hombre quien disipó los bienes de su señor, quien era un mayordomo, le tocaba administrar, pero los disipó, se los gastó sin importarle, ¿no? Como aquellos quienes manejan alguna máquina o algo y como no es suya, se rompió, jefe, tráigame otra, se rompió. Pero si fuera tuya, no, ahí sí. Si por ejemplo haces la yarda, ahí ves tu maquinita, no, con cuidado, ¿no? Pero si algunos, ¿no? Quienes trabajan para alguien más, la máquina y la golpean con las piedras y al fin que ya se dañó, jefe, ¿no? Bueno, este mayordomo infiel así disipó los bienes de su señor y le costó esto la posición. Fue removido
de su cargo y hasta el último minuto fue deshonesto, ¿no? Fue ahí transeador. Todo esto, mis hermanos, es propio de la antigua naturaleza, propio del viejo hombre. A los incrédulos, pues esto es normal para todos ellos. Si yo estuviera hablando aquí a puros incrédulos, dirían, ¿y este qué mosco le picó? Pues todo eso es lo normal, o sea, así funciona este mundo en el que estamos, si no, no funciona. Dijimos que el hurto es amarse más a uno mismo y no amar al prójimo, ¿cierto? Al incrédulo, nada de esto le incomoda, nada, siempre y cuando no haya consecuencias, porque si hay consecuencias, entonces sí le incomoda, ¿sí? Así opera el mundo. Pero aquellos quienes hemos creído, ¿cuántos han creído aquí? Cristo. Bueno, recibimos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es lo que dice Romanos 5:5. Ese amor que es el amor de Dios, incondicional de Dios, el cual nos permite amar a Dios primeramente y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos y pensamos, este es el bien de esta otra persona. Si yo tomo esto, alguien va a salir afectado y a mí no me gustaría que me lo hicieran, por tanto, no lo voy a tomar. Ese amor, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, que vamos a llegar allí los viernes y ya tengo muchas ganas de llegar. Ese amor, dice en 1 Corintios 13, que no hace nada indebido, ¿cierto? Ese es el amor del cual Dios nos habla. Ese amor que no busca lo suyo, busco mi bienestar a costas de lo que sea. No, el amor de Dios renuncia más bien a todo, como hizo el Señor, quien se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo, vino a servir, a dar su vida, a ser obediente. Ese es el amor del que estamos hablando y no tiene nada que ver con amor a uno mismo, sino amor a los demás. Pero los hurtos siguen en nuestro corazón, ¿cierto? Aunque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, los hurtos siguen en nuestro corazón, que como dice Jeremías, es perverso y es engañoso, es tramposo, es hurtador, es como Jacob, como Labán, como Raquel. Nuestro corazón nos dice, aunque seamos creyentes, todavía nuestro corazón nos dice, todos lo hacen, no pasa nada, todos lo hacen. Ay, mira, es algo mínimo, algo mínimo. Sí, eso se tiene que hacer para que el negocio funcione, si no, no funciona el negocio. Eso es lo que nos dice nuestro corazón, mis hermanos. Y cuando el Señor habló acerca de hipocresía, ¿sí?, se estaba refiriendo a esto que te voy a decir. Es hipócrita aquel quien juzga a otros de hurtar, por ejemplo, cosas grandes, viviendo en situaciones como estas. Ay, no, aquel se robó esto, ya era un ratero. Pero tú le falsificas ahí al asunto, eres hipócrita. ¿Sí? No, aquel, y engrandece el pecado del otro, pero tú también haces compras sin consultar, tú también haces esto y falsificas por aquí o por allá. Entonces la Biblia le llama en la carta a los Romanos hipócrita, dice, tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas también? Porque por lo general los que también hurtan son los expertos en juzgar los hurtos de otros, pero no se ven a sí mismos. Y bueno, la Biblia le llama a eso hipocresía. ¿Qué ocurría en la iglesia de Corinto? En primera carta a los Corintios, capítulo 6, vemos que algunos de los miembros de la iglesia, muchos, se envanecieron con sus dones. Dijeron, no, pues yo tengo un don para esto, tengo un don para aquello, y yo soy lo máximo, etcétera. Entonces se envanecieron, se sintieron como que podrían ser los jueces de todos, y etcétera. Y descuidaron algo. Al quedarse sorprendidos y maravillados con sus propios dones, viéndose en el espejo, pero no en la santidad de Dios, sino el de ellos mismos, decían, uy, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar, ¿no?, etcétera. Se olvidaron de esta realidad que estamos viendo en esta serie, la realidad de que en nuestro corazón, de dentro de él, salen los hurtos. Y estos hurtos, mis hermanos, como todo pecado, contaminan no solo al que hurta, no solo al que es hurtado, sino que hablando de creyentes, también contamina al cuerpo de creyentes, también contamina a la iglesia, porque aunque no lo sepas, eres miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, si eres creyente. Y si por voluntad propia decidiste unirte a una iglesia local, eres miembro de esa iglesia local, y el envanecernos en nuestros dones, envanecernos en nuestros pensamientos, descuidando esta realidad, nos lleva a caer en estos pecados que contaminan al hurtador, al que hurta, pero también al cuerpo de creyentes, al cuerpo de la iglesia. Y
afecta la santidad de la iglesia. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 8, el apóstol Pablo denuncia esto de manera muy categórica y dice, pero vosotros, o sea, les estaba escribiendo Pablo a aquellos con nombre y apellido. No estaba tirando indirecta, les dice, ustedes, o sea, ustedes, no le estoy hablando a los de Tesalónica ni a los de Filipos, no, ustedes, los de Corinto, cometen el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, o sea, no solo haces esto allá en tu chamba, en tu trabajo, sino que además a los mismos hermanos te los andas hurtando, los andas transando. No sé, a lo mejor los contrataste para que te hagan un trabajo y no les pagas y te desapareces y dices, bueno, pues ya ni modo, me cambié de iglesia, va, iglesia nueva, deudas nuevas. No, o sea, no es así. Por eso Pablo hace una fuerte reprensión en el versículo 9. ¿No sabéis? O sea, sí saben, porque yo les enseñé, decía Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, ustedes lo saben. Eso es para los incrédulos, eso es para los que no conocen a Cristo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, hurtadores, heredarán el reino de Dios. Y es muy interesante cómo él resalta el reino de Dios, porque dice la palabra que nosotros somos herederos del reino de Dios. Esos somos los creyentes. Si tenemos el reino de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a andar renunciando al reino de Dios? Cual buen Esaú, por $100, 200, 300, 1000, lo que quieras, comparado con el reino de Dios. No se puede heredar el reino de Dios y andar de Jacob, de Labán, de hurtador. Y él les recuerda en el versículo 11 que esa actitud, ese comportamiento es cosa del pasado para los creyentes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso, o sea, sí me dio pena decir mi testimonio de adolescente, porque no es algo que vaya a publicar yo en mi libro. O sea, ay, no, sí, te voy a dar mi currículum. En la secundaria me trancé una chamarra que no era mía y me llevaron a la cárcel. O sea, no es algo de que jactarme, pero yo no estoy aquí para demostrarle lo santo que soy y decirle yo esto y yo aquello. No, también yo soy pecador igual que usted, pero eso éramos, dice Pablo, eso erais algunos de vosotros. ¿Qué eras antes? Antes, incluso antes del día de hoy, 1 de noviembre del 2020. ¿Qué eras? Mas ya habéis sido lavados. Inmundicia igual a suciedad, a podredumbre, a pestilencia. Pero el Señor ya nos lavó de esa pestilencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que volvamos a embarrarnos en el mugrero y enlodarnos? No se equivoquen, dice Pablo a los Corintios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido separados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, ya fueron santificados y separados, pero que ahora quieren volver a irse a las tinieblas y a pedir trick or treat, ¿verdad? Y andar en este asunto de no, y andar con hurtos, no. Ya habéis sido justificados, declarados sin culpa delante de Dios y se quieren volver a ser culpables. Se quieren volver a delinquir. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, capítulo 6 de los Corintios estamos. En el capítulo 5, Pablo ya había hablado acerca de la santidad de la iglesia, porque uno de los miembros de la iglesia en Corinto estaba en fornicación. Había tomado por mujer a la mujer de su padre. Y era fornicación que ni aún se nombraba entre los creyentes, pero puede ser fornicación, puede ser hurto o puede ser lo que sea. Pablo dijo, ustedes están envanecidos con sus dones, con sus rollos. Están metidos en cuántos callos tiene el anticristo. Están metidos en la predestinación. Están metidos en puras cosas secundarias. Y entre ustedes tienen a alguien quien practica esto. Y no solo no hacen nada, sino que lo aplauden. Y a lo mejor hasta lo tienen ahí predicando, sirviendo, lo que sea. No, ustedes están envanecidos. Es necesario que ese sea quitado de entre vosotros porque no se quiere arrepentir, no quiere cambiar. Así que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así es como se debe tratar el pecado. Es lo que Pablo estaba haciendo en la iglesia en Corinto. Así de grave es. ¿Qué tal? Y después
dice algo más. ¿Cómo debe de reaccionar la iglesia ante aquel quien no quiere arrepentirse de su pecado? En ese caso, inmoralidad, pero puede ser cualquiera de los que va a nombrar ahora. Primero los Corintios capítulo 5, versículo 11. Primero los Corintios 5, 11. En otras palabras les estaba diciendo, no traten de hacer su mundito de hermanitos igual que ustedes de inmundos, ¿no? O sea, no les dije que se separen de los del mundo y que digan, no, yo me voy a juntar con puros que son igual que yo. Con los del mundo no, para nada, no. Tenemos una labor y una misión con los del mundo, que es predicarles el evangelio. No hacernos igual que ellos, sino predicarles. Pero dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis. ¿Cómo lo interpretamos eso, hermanos? ¿Cómo lo interpretas? Al final el mismo versículo te lo dice como: con ninguno que llamándose hermano, brother, aleluyo, pandereta, como quieras llamarle, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, y eso no quiere decir solo que dice malas palabras, sino que habla mal de su prójimo, o borracho, y eso no quiere decir que se tome una copa de vino, sino que se acaba toda la botella y anda ahí de borracho, ¿no? O ladrón, con el tal ni aún comáis. Así es, o sea, no os juntéis igual a que no haya comunión, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay alguna comunión. Tenemos comunión con aquellos quienes anhelan y buscan la santidad igual que nosotros. Si yo decido invertir mi tiempo en alguien como este, que llamándose hermano fuere, estoy hurtándole mi tiempo a mis hermanos en Cristo, con quienes el Señor me dice, saludaos con ósculo santo, ¿sí? Con quienes el Señor me dice que haya comunión entre ustedes como hay con Cristo, ¿te fijas? Por esto lo está diciendo. Se trata de lealtad al Señor, fidelidad al Señor. Para ir concluyendo, es probable, mis hermanos, que esta enseñanza nos haya confrontado, ¿no crees? Con algo, con alguna área en la que estamos hurtando. Y mis hermanos, todos, creo, salimos descalabrados de acá con lo que el Señor nos está exponiendo. Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio nadie levantó la manita y después el Señor dijo, ok, bueno, vamos más allá, ¿sí? Y eso es bueno, hermanos. Si hemos sido confrontados en algo, es bueno, ¿no crees? Si no, ¿para qué venimos? Si venimos para salir igual de como entramos, pues mejor te la de Juan Diego, te persinas y ya, vamos, bye. Y es más cortita, el padrecito se tarda como 15 minutos nomás, ¿no? Es bueno entonces que hayamos sido confrontados en alguna área. ¿Cuál es la solución? Porque si aquí lo acabo, voy a caer en lo que estaba denunciando al principio, es engrandecer el pecado y dejarlos a todos con su pecado y nos vamos todos de aquí todos, híjole, no, pues, no, pero la solución nos la da la palabra. ¿Sabes cómo se llama? Arrepentimiento. En griego, metanoia. Meta, un cambio, nous, mente. Un cambio en la manera de pensar. ¿Te acuerdas que dijimos que el corazón se conecta con la mente? De dentro de nosotros, sí, hay inmundicia, pero también está el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Está el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que hemos visto hasta ahora. Y luego, ¿qué ocurre? Que hace un cambio de mente. Nos lleva la palabra en este diálogo interno y externo a razonar y a cambiar nuestra manera de pensar. Un cambio de mente se ve así. Antes pensaba que esto no era nada malo. Antes pensaba que esto, bueno, pues es mínimo a comparación del otro. Antes lo pensaba así, pero ahora me he visto en el espejo de la santidad de Dios y me doy cuenta, estoy convencido de que mi conducta, aunque sea mínima, aunque sea una omisión, se opone a la santidad de Dios, se opone al carácter de Dios. ¿Te fijas? Yo oro al Señor y para que usted no lo entienda como, no, el pastor dijo. No, hermanos, el pastor es igual que ustedes de inmundo. Tengo también un corazón inmundo igual que ustedes. Es que el pastor, no, hermanos, yo también necesito la gracia de Dios y no estoy aquí para engrandecerme a mí. Ay, véanme, yo qué santo soy. No, hermanos, aunque hay una responsabilidad que tenemos, pero igual que ustedes también voy a dar cuentas a Dios. Si no es el pastor dijo, es vi al Señor. Vi la santidad de Dios y al verme allí me doy cuenta de mi condición y cambio mi manera de pensar, y aunque sea mínimo, aunque sea algo que a lo mejor nadie sabe, voy a
pasar al terreno de la mente, al terreno de las acciones. No se trata solamente de algo psicológico, de algo mental, sino pasa al terreno de las acciones. ¿Qué ocurría cuando encontraban a alguien que había hurtado algo? En la ley, por ejemplo. Había consecuencias, por supuesto. Y habían consecuencias graves. Y sabes que el ver la ley que el Señor dejó nos hace bastante bien. ¿Por qué? Porque es perfecta. El Salmo 119 dice: la ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón, que trae gozo, trae paz, trae bienestar. Y sabes que vemos en la ley que cuando alguien hurtaba un animal, ¿sí?, y lo encontraban, ¿qué debía de hacer? Uy, me arrepiento ya, bye. No, debía de devolver el animal y otro animal igual, el doble, si el animal estaba vivo todavía. Pero si resulta que el ladrón había vendido el animal, bueno, ya te encontramos, ¿y ahora qué? O si había tomado el animal y le había quebrado las patas y lo había, como cuando te roban el coche, ¿no?, que te lo devuelven con las llantas rotas y en el estéreo, todos los vidrios rotos, pues ahí está su coche, pues, órale, ¿no? Bueno, la ley protegía esto. Si el ladrón había vendido o mal utilizado el animal, lo debía de devolver cuadruplicado, si era oveja o si era cabrito. O sea, tenía que comprar otros 4 iguales, ¿sí? O quíntuple si era ganado vacuno. ¿Qué tal? Esto lo vemos en Éxodo 22:1 y en otras partes de la Escritura. Cuando se trataba de oro o de plata, se debía de restituir con un quinto añadido, con un tipo de interés. ¿Qué tal? La ley de Jehová es perfecta, no es como la imperfecta nuestra, que bueno, pues ya agarramos a los rateros, tú, ¿y mis 50,000 pesos? ¿Qué? O sea, ¿no? ¿Dónde quedaron? No, pues ya agarramos a los ladrones. No, la ley de Jehová es perfecta. Pero, mis hermanos, aquel quien se arrepiente, porque estoy hablando de arrepentimiento, no espera a que lo sentencien. Ah, te hurtaste esto, entonces tienes que restituir esto y dar esto. No. El verdadero arrepentimiento se traduce a las acciones y no espera la sentencia. Más bien lo que hace es que está dispuesto a restituir por iniciativa propia, no por castigo, sino porque se ha dado cuenta de que ha pecado y eso que ha pecado ha afectado a otros y se le tiene que restituir. Un ejemplo en la Biblia es un hombre llamado Zaqueo, que se encuentra ahí en Lucas 19. Un varón que se dedicaba a cobrar impuestos y no eran muy honestos los que cobraban impuestos en ese tiempo. Y estaba Jesús en aquel lugar donde él vivía, era un lugar turístico, por cierto, vivía mucha gente rica. Y la multitud se agolpaba para ver al Señor. Zaqueo, como era bajito, era chaparrito, no podía ver, así que pues le tocaba sufrir lo que sufrimos los chaparritos, ¿no? Cuando estás viendo un show o algo, lo único que ves es la nuca del que está atrás de ti. Ya llega un punto en el que pues, ya te resignas, ¿no? Dices, ok, pues sí, voy a ver nuca en vez de show, ¿no? Etcétera. Pero bueno, él no se quedó allí, él saltaba, trataba de ver, se sube a un árbol sicómoro, tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice: yo voy a venir a posar a tu casa. O sea, tuvo un encuentro con Jesús, quien es el resplandor de la gloria de Dios. Y una vez que tuvo un encuentro con Jesús, Lucas 19:18, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No esperaba que lo sentenciaran, ¿verdad que no? Dijo: la mitad de lo que tengo, la verdad, la mitad de lo que tengo es mal habido, ¿sí? Así que pues lo doy a los pobres. Y lo que me queda, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, que estaba dispuesto a quedarse sin nada, ¿no? O sea, ¿qué te parece? Esta es la actitud de un arrepentido. Y aplica no solo al hurto, sino a cualquier otra cosa. Si tú dices que te arrepientes, pero todavía te andas dando acá muy de divo y muy demandando cosas, exigiendo, en realidad no te has arrepentido. No, nada más estás siguiendo una religión. Dice que me arrepiento, ¿no? Para ir finalizando, ahora sí, dijimos que el Señor nos da la solución y es el arrepentimiento, que no es solo mental, sino es a través de acciones. Es ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo puedo guardarme de volver a caer en el pecado? Porque no queremos volver a caer en el pecado si hemos caído, ¿cierto? Bueno, la palabra nos da la respuesta en Efesios capítulo 4, versículo 28, una respuesta simple y que a lo mejor es obvia, pero a veces se nos olvida. Esta forma práctica para guardarnos de los hurtos dice así. La primera está en Efesios 4:28, la segunda también dice: el que hurtaba, tiempo pasado, no hurte más. Es ok, si está mal, no lo debo hacer. ¿Cuál es la solución para no caer de nuevo? Sino trabaje haciendo con sus manos
lo que es bueno, porque hay trabajos que no son tan honestos, ¿verdad? Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. Mis hermanos, es mejor tener pocas ganancias, ¿sí?, trabajando de forma honesta, que tener riquezas acumuladas que han sido el fruto de hurtos, que han sido el fruto de acciones deshonestas. Es mejor, ¿usted qué cree? Proverbios dice, es mejor un plato de legumbres que los que, trabajando honradamente, que los que tienen animales engordados, pero todo ha sido mal habido, ¿no? Es mejor. ¿Y esto cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, si yo estoy metido en un negocio chueco, es mi lifestyle, porque así funciona, así lo hacen todos, etcétera, y el Señor te ha confrontado y te has arrepentido, etcétera, ¿qué crees que vas a tener que hacer? O sea, no hay mucha teología en esto, ¿verdad que no? No hay que saber griego, ni hebreo, ni nada, declaraciones de fe, de nada. O sea, pues hay que cambiar esto, dejar esto, y eso te va a representar pérdidas. ¿Me va a representar pérdidas? Sí, claro, ok. Pero ¿acaso el Señor nos va a abandonar mientras que obedecemos su voluntad? Obvio no, por supuesto que no. Es mejor hacer esto. Y ¿sabes qué? El Señor siempre prospera a quienes hacen las cosas de forma honesta, siempre. Y ejemplos hay muchos y tiempo hay poco, pero ahí tienes, por ejemplo, a José el soñador. Yo le hablaba de esto a mi hijo en la mañana. José el soñador era un hombre que a donde llegaba, prosperaba. ¿Por qué? Porque no andaba con todos estos rollos que yo dije hace rato, de que llegaba tarde, se iba temprano, se la pasaba viendo Netflix. Bueno, no había Netflix en ese tiempo, ¿no? Pero no hacía cosas deshonestas, era honesto y hacía las cosas bien. Y el Señor lo prosperaba y lo bendecía. Después fue a la cárcel, ahí en la cárcel Dios lo prosperaba. Después salió y llegó a ser el segundo de Faraón, Dios lo prosperaba. Dios bendice y prospera a quienes hacen las cosas de forma honesta. No es de la noche a la mañana, porque ese es el engaño de los hurtos, que te prometen algo instantáneo, esta ganancia instantánea, ¿sí? Juégale aquí en el casino y vas a ver, le vas a pegar y vas a ganar, sí, pero ganaste tú y perdieron quién sabe cuántos, por eso es ilegal, aquí en Texas, ¿no? La palabra dice, para que aquellos quienes trabajamos de forma honesta, dice que Él nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos, es lo que dice la palabra, para que las disfrutemos. Así que mis hermanos, si tienes dinero en el banco y traes los zapatos todos rotos, no seas, ¿cómo le llamamos, no? Tú sabes, ¿no? Ponle el nombre que quieras. El dinero, para eso es, dice la palabra, para que lo disfrutemos. Y si traes los zapatos rotos, pues cómprate unos zapatos nuevos. Cómprale zapatos nuevos a tus hijos que ya pisan un chicle y saben de qué sabor es el chicle, ¿no? O sea, pero tienes y no lo usas, ¿no? Porque no hay que gastar. No, tu confianza no debe estar en las riquezas. Si el Señor te ha bendecido y te ha prosperado, dice la palabra que nos las ha dado para que las disfrutemos. Pero también otra forma en la que nosotros podemos guardarnos de los hurtos, también nos lo da aquí Efesios 4:28. Dice, trabaje haciendo lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para que lo acumule? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si el Señor nos ha bendecido más allá de lo necesario, no es para que lo acumulemos, sino para que compartamos. ¿Con quién? Con el que padece necesidad. Y sabes que si volteamos alrededor de nosotros, nos vamos a dar cuenta de personas quienes tienen necesidad. Mayormente, dice la palabra, los de la familia de la fe. O sea, es lo que nos dice la palabra. Si yo tengo un bien o un dinero y lo he destinado para ofrecerlo como ayuda, como donación, como ofrenda, como quien quieras llamarle, o como quieras llamarle, ¿a quién crees que va a ser el primer beneficiario? Pues los que tengo más cerca, o sea, ustedes, o mi familia, o no el que quién sabe dónde está, no sé, no, ustedes. O sea, es por simple lógica, ¿no? Porque luego hay reclamos, no, ¿por qué no ayudaste? No, pues ni sabía dónde estaba, se desapareció desde quién sabe cuándo, ¿no? Yo ayudé a quien estaba ahí, mayormente a los de la familia de la fe, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La generosidad y el trabajo son la solución para no volver a caer en ese tipo de conductas. Le invito a que se ponga de pie y damos gracias a Dios porque fíjate cómo el Señor nos redarguye, el Señor nos ofrece perdón, es gratuito, sin merecerlo, y el Señor también nos ofrece ayuda en nuestra debilidad. Nuevamente cito el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Y esta enseñanza y esta serie es la respuesta a esa oración. Aquí está, dice el Señor, 1:19 de material para que no caigamos en tentación.
Así que le damos gracias por eso. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, por tu generosidad para con nosotros, que nos has enriquecido con toda riqueza espiritual y deseas que seamos santos como tú eres santo, no que seamos religiosos, que viven su vida como les da la gana y que hacen lo que les da la gana y que cumplen solamente con un rito, que cumplen solamente con algún tipo de actividad para calmar su conciencia. Tú, Señor, has venido a dar vida y vida en abundancia, lejos de la esclavitud del pecado, en libertad quieres que vivamos, en santidad. Vienes por una iglesia santa, sin mancha, separada del pecado, separada de esta y otras inmundicias. Gracias, Padre, por cada familia en esta casa. También te pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermana Carla López, que acaban de perder, Señor, al hermano José, por quien hemos estado orando. Te pedimos, Señor, que consueles a su familia, que Señor, tú puedas fortalecerles a ellos y a su familia. Que esta, Señor, sea una oportunidad para que aquellos quienes estaban apartados de ti puedan volver a tu camino, puedan conocerte. Eso hubiera sido lo que el hermano José hubiera deseado. Señor, que esto sea usado de esta forma para tu gloria. Siempre, siempre, Señor, tú haces cosas gloriosas de situaciones difíciles y tú eres glorificado así. Te pedimos consuelo para sus familias y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.